Muy buenas a todos, bienvenidos a este mi primer vídeo. Me llamo Mr. K y bueno, como estaréis viendo, me he propuesto hacer un gameplay de Stanley Parable, un juego que realmente no tengo ni idea de qué va. Un compi me ha dicho que lo grabe como primer gameplay para el canal, así para introducir un poco de más. Y bueno, comentar, ¿qué puedo comentar? Pues nada, que mi propósito es intentar subir un par de vídeos semanales como mínimo, intentar hacer alguna serie de juegos, algunos vlogs, luego lo que ustedes me recomendéis. Y bueno, intentar crecer poquito a poco en este mundillo que para mí la verdad es bastante nuevo. Y bueno, voy a empezar a jugar la partida de Stanley Parable porque realmente no tengo ni idea de qué va este juego, no tengo ni idea. He hecho un ratito curioso para poder instalarlo, eso sí es verdad, pero la verdad que ni idea de lo que me va a ofrecer el juego este y a vosotros también. A ver si carga esto de una vez porque la verdad yo ya no me fío ni de mi madre. A ver si carga esto porque... Qué coraje me da cuando se ponen a cargar tanto y cuando tarda tanto en cargar. Ay, ya está cargando. Vamos allá, chavales. Vamos a ver que cargue. Por favor, carga ya. ¿Qué más te da? La que he liado para grabar esto. Por favor. Hazme el favorcito y yo carga ya. Por favor. A ver. Carga ya. Cárgate. Por la gloria de tu madre. Cárgate. Cárgate. Se cargó. Click to skip. ¡Oh, Stanley! Vamos a escuchar a ver. Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Bien. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a ¡Vaya pringao! telling him what buttons to push. Menudo pagafanta. Este tiene la pinta, el típico fricazo que no hace This is nada what de nada. employee Este 427 empleado did cada every día. day of every month of every year. And although Oh, others might have nadie te considered quiere, it Stanley. sorry, Estás solo. Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. A Stanley le pegaban de pequeño en el colegio y acabó en una empresa And de then one pringao. day, something very peculiar happened. Aquí empieza lo guay. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ya empezamos, venga. All of his co-workers were gone. What could it mean? Mira, como esto sea un Stanley juego de decided to go to miedo. the meeting room. la Perhaps he lío, had ¿eh? simply missed a memo. Bueno, parece que Stanley es un chaval, pues un pringao, nadie se ha acordado de... Nadie se ha acordado del pobre Stanley. Lo han dejado solito. ¿Lo ves? Ay, que puedo... Mierda, se me ha apagado el ordenador, me da yuyu esto, me da... Una puerta abierta, a ver, hay alguien... No hay nadie, tío, el chaval este está solo, ¿eh? ¿Lo ves? No, hombre, la verdad que... Me parece que tiene una pinta de mierda el juego. Dos puertas. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. A la izquierda. ¿Y entonces qué hace abierta la puerta derecha? Es que no tiene mucho sentido, ¿eh? ¡Ah! Que está cerrado. Yo no voy a hacerle caso. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes. ¿Quién ha cerrado? Me cago en tu vida. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Wow. Stanley simply stood here, drinking it all in. No hay nada. Pero bueno, vamos a seguir. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ¿Y por qué por ahí no por ahí? ¿Le hacemos caso al lobo? ¿Para qué le voy a hacer caso?
Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired. Pobrecito Stanley, por mi culpa lo van a echar del trabajo. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story... What? Really? Pero de qué I was in the middle of something. You have zero consideration for Vos, others. el comentarista está indignado con nosotros. No sé cómo convencerte, primeramente quiero llorarte para mostrarte algo hermoso. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Dame una chance. Oh. Pero, ¿ves? Es que no parece que sea de miedo el juego, pero tiene unas cositas que me da un yuyu. Me da un yuyu. Now listen A dos puertas, esto que es Matri, venga ya, por la gloria de mi madre. Y este tío es Neo. through the red door. Venga, hombre. Por la roja, pues no, poco por azul. Pues ya está. Vamos por azul. Perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Que no, que yo quiero la azul, entérate. Que yo quiero la azul, me gusta. Bueno, no me gusta, me gusta más el rojo. Uff. ¡Ah! Stanley walked through the red door. Vale, pues voy por la puerta roja. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have Realmente he wanted you querido to que be te apriete el happy all tiempo. this time? El problema de The todas problem is all estas these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. Hostia. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Ay. No hay nada. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Este hombre me da mucho yuyu. What do we want? What are we looking for? Oh, qué bonito. Yes. Oh, it's beautiful. Oh, qué bonito. If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Pues no me da la gana. No, wait. Where are you going? Porque es que... Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Bueno, pues vale, pues... Pues me vuelvo, vale. La verdad que el rollo este hippie no... Good, Demasiado good. perfecto. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Pues no me da la gana, es que esto es un aburrimiento quedarme. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. Pobrecito, el hombre está desesperado conmigo, ¿eh? El You comentarista. heard me before, Me didn't escuchaste you? antes, ¿verdad? You Tú morirás. will die. What about this isn't getting through to you? Pero ¿cómo? Que voy a morir. ¿Y por qué voy a morir? Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Pues no, lo siento. Me gusta joderte y como es el capítulo introductorio de la serie tampoco lo quiero... ¿Qué hago? Please, Salto. Stanley, think about what you're doing. Sí lo pienso. Lo hago, no lo hago. Lo hago, lo hago, lo hago. Bueno, no lo voy a hacer, venga. Yo me suicido y punto, ¿eh? Así ese es el final del juego, pues me suicidaré. Habrán sido 2 horas intentando instalar el juego en vano, pero bueno, tengo mi primer vídeo, he hecho un gameplay y he jugado el juego. Aunque me suicide en el intento. Pobrecito. En verdad me da pena el comentarista, no me caía mal, tenía una voz bastante graciosa, típica americanada, pero... Uf. ¡Vamos allá! ¡No! ¡Ah! Oh, thank God. Hostia, estoy vivo. Pues vaya mierda, yo quería que muriera. There for a moment. Now, can we please get back to the other room? ¿Por qué? ¿Otra vez el rollo hippie este? Yo no, yo quiero que muera. Que no, que yo quiero que muera. Va a morir. Va a morir, lo siento, comentarista. Pero no entiendo, vaya mierda. No, what are you doing, Stanley?
Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Por joder y porque puedo. Así que... Lo siento, comentarista. Mira que me callas bien, ¿eh? Pero allá voy. Otra vez. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Que no, pesado, que me quiero morir. Is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over? Pues sí. Literally willing to kill yourself to keep me from being Pues sí. happy. Am I reading the situation correctly? Correctamente. Or maybe you're just getting a kick out of it. I Ya ni don't know sé. anymore. Pero I supongo que just era wanted mucho us to pedir. get along. But I guess that was too much to ask. Era mucho pedir. It looks like you wanted to make Parece a que quería choice hacer una after elección all. después de todo. Well, Bueno, this one is yours. es tuya. ¡Ah, a ver! ¡Ah! ¡Me lo he cargado! It's going to Me lo restart, cargué. isn't it? I'm going. Me lo he cargado. Me he cargado al pobre Stanley. ¿Qué? ¿Hay algo? A ver, es que me da a mí que no hay nada, ¿no? All of his co-workers were gone. What could it mean? ¿Por qué? Podría Stanley ser. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah, pues nada, pues me da a mí que hemos empezado otra vez del principio. Voy a intentar guardar aquí la partida e intentaré continuar en el próximo capítulo. A ver. Opciones. Bueno, realmente no me la voy a guardar porque empecé desde el principio. Así que, bueno, chavales, aquí se acaba todo. Espero que os haya gustado. La verdad que a mí me ha resultado gracioso el juego. Un poco suicida al final, pero bueno. Ha estado bastante bien y de verdad espero poder seguir subiendo vídeos. Espero que si alguno se suscribe, si alguno me quiere dar like, la verdad que se agradece. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Aquí Mr. K se despide. Hasta luego.